¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. Y hay cosas bien interesantes, Raúl, que tienen que ver con, bueno, el estado mundial y particularmente lo que está pasando en Estados Unidos, que vamos a conversar de este atentado contra un influencer. Pero bueno, actualicemos un poco. Partamos de inmediato con la última actualización de lo que está pasando Allende los Andes. Allende los Andes, porque se acaban de producir las elecciones y lo que creo yo que fue una sorpresa bastante grande, no necesariamente para los argentinos, pero sí para buena parte del planeta, fue la forma como perdió el partido de Milei. Sí, una derrota Muy fuerte. La Libertad Avanza. El partido de Milei sufrió un revés de proporciones en la elección en la provincia de Buenos Aires para, digamos, una serie de cargos, en el cual no era una elección nacional y no era decisiva. Sin embargo, el volumen de la derrota del mileísmo llamó la atención, un 13% de diferencia con el peronismo, y de alguna manera el peronismo logró rearticular una alianza que durante mucho tiempo se vio desmembrada, acéfalo, y bueno, emerge claramente un vencedor de estas elecciones, y es el señor Axel Kicillof, que fue ministro de Economía, Sí. que tiene, digamos, una larga trayectoria política y que se sitúa a la izquierda del peronismo. Por decirlo de alguna manera, es el sector progresista. A él, en su tiempo le decían el ruso, entre otras cosas porque se decía que él era marxista, digamos, tiene antecedentes que lo sitúan Y tenía un en la apellido izquierda. que de repente iba con el mito. Iba con el mito, suena ruso, ¿verdad? Claro, Kicillof. suena ruso, sí, por supuesto. Kicillof. Y él aparece como el gran vencedor, y hoy día toda la especulación en Argentina es que él va a ser probablemente el próximo candidato presidencial, y todavía hay muchas interrogantes sobre el impacto profundo de esta elección, pero hay muchos que ya comienzan a decir, bueno, este es el fin de la era de los Kirchner y viene una fase de renovación dentro del peronismo. Ahora, eso por el lado de los ganadores, que fue un remesón y que va a haber harto que hablar todavía, pero la pregunta es, a ver, ¿se veía venir que Milei saliera tan mal de esto? Bueno, sí, habían indicaciones Porque la economía no estaba para nada de lo mejor y había tenido problemas con una serie de cosas, pero uno hubiese dicho que hubiese sido mucho más estrecha la cosa, que Milei todavía Exacto. tenía mucho poder. Eso de todas maneras, y fue una sorpresa la diferencia que obtuvo, digamos, o el margen de su derrota, pero él tuvo una serie de escándalos, especialmente su hermana, en el periodo inmediatamente anterior a las elecciones, y eso sin duda que debe haber gravitado, y sobre todo para un hombre que hizo su campaña con la motosierra. Sí, pues. Yo voy a barrer ¿con qué? Con la casta. Y todo su discurso era anticasta, y resulta que el escándalo tenía mucho de casta. Para que la gente entienda, de casta se refiere Milei a básicamente un tipo de político que es político por carrera. El establishment. El establishment, exactamente. Es político ya de naturaleza político establecido. Y que se reparten entre ellos los distintos bienes, riqueza, los puestos, los todo. pitutos, en Exacto. fin. Y bueno, esta campaña contra la casta, cuando su hermana la sorprenden, y hay muchos que dicen la hermana debe haber actuado con conocimiento del propio Milei, apoderándose o consiguiendo fondos de un fondo de discapacitados. Sí. Es decir, es de una violencia ética aún mayor, no son fondos para la construcción de una carretera, sino que para personas discapacitadas en los momentos en que
el gobierno de Milei impone una serie de restricciones a los fondos estatales para discapacitados. Entonces, esto, digamos, en términos de imagen, es catastrófico. Claro, y así, hasta cierto punto, esto se expresó en las elecciones. Y por lo tanto, hoy día hay un signo de interrogación. Van a tener elecciones a mediados de octubre, elecciones parlamentarias, que son más representativas, que van a ser a nivel de todo el país. Y bueno, hoy día todos los ojos están puestos en estas elecciones. Lo que es claro que Milei ha perdido el ímpetu, lo que se llama en política, en sociología política, momentum. Momentum. Sí. Ha perdido el momentum, se ha perdido el envión. Exacto. Y bueno, veremos cómo le va en octubre. Todo el mundo señala o todos los analistas, que probablemente en octubre los resultados van a ser más estrechos, que esto no se va a repetir, pero ya... Igual van a ir bastantes candidatos, ¿eh? Porque yo estaba viendo... Uno cree que solamente las elecciones entre el peronismo o lo que queda el peronismo y el partido de Milei, pero en ámbito de los parlamentarios hay corrientes bastante más diversas. No, claro, está el macrismo, además, entre otros. Macri todavía pesa. No, pesa, y digamos su partido tiene gravitación, están los radicales. No, hay otras fuerzas políticas, naturalmente. Pero como que se desordenó un poco el cuadro y surge una duda de cómo va a seguir. Y siempre la pregunta, ¿el peronismo va a seguir como la fuerza política dominante, hegemónica? Y bueno, todo indica que con un nuevo rostro... Capaz que sí. Sí, con esta cirugía estética, digamos, este nuevo rostro le puede dar oxígeno y que Kicillof, ¿quién sabe? Podría ser un candidato presidenciable con buenas posibilidades. Bueno, vamos ahora a esta otra situación que fue una noticia que llegó como de sopetón y que tiene que ver con el asesinato de un influencer, que se le llama a las personas que hacen, qué sé yo, presentaciones, videos a través de las ciertas aplicaciones, YouTube y una serie de otras. Este señor Kirk, que era muy cercano a Donald Trump y a MAGA más que a Donald Trump. Sí, era uno de los artífices, uno de los, digamos, el rostro juvenil. Si habláramos en términos de chileno, cuando habla uno de las juventudes políticas de los partidos, bueno, él era la juventud política del trumpismo y él era un personaje muy central dentro de MAGA. Este señor Kirk tenía millones y millones de seguidores en las redes sociales y él se había especializado en participar en debates en universidades y estaba en la universidad en Utah, que es una universidad que además Utah, el estado de Utah permite... Mormón, muy mormón. Y permite el porte de armas sin ninguna restricción. Utah, hay muchos estados, por ejemplo en Nueva York, en que tú no puedes andar armado y en Utah no hay ninguna restricción. Por lo tanto, esto otra vez va a abrir el debate endémico sobre el porte de armas. Pero más allá que esto, este señor Kirk, que era un gran polemista y que, como tú lo señalaste, como influencer, tenía un seguimiento enorme y hay quienes dudan ahora qué impacto va a tener su asesinato, que fue realizado al estilo clásico estadounidense, es decir, con un rifle o un fusil de alta precisión a distancia desde un edificio. No han capturaron a 2 sospechosos que resultaron no ser los asesinos y todavía hay en estos momentos, antes de empezar la noticia, había una búsqueda enorme del presunto asesino. Bueno, habrá que ver quién ha sido, pero esto ya puede tener un efecto muy profundo dentro del trumpismo, porque hoy día el trumpismo tiene, sin lugar a duda, un mártir. Y ¿Tiene que, perdón? Un mártir. Ajá. Y este mártir, digamos, el señor Kirk,
es de una gran popularidad, y si uno escucha el discurso que hizo el presidente Trump, que puso bandera a media asta, él no es, señor Kirk era un influencer, no era una autoridad, Sí. no tenía ningún estatus oficial, y sin embargo la Casa Blanca tiene bandera a media asta, es decir, te están enviando una señal de que esto presumiblemente lo van a transformar en un tema célebre. Vamos a ver cómo influencia esto en el debate sobre la posesión de armas, que es un debate muy profundo en Estados Unidos, y bueno, habrá que ver quién fue el asesino, porque habrá mucha gente que tiene, por ejemplo, suponte tú que haya sido un inmigrante. ¿Qué impacto puede tener esto? Es decir, esto puede ser el equivalente a lo que fue en Alemania nazi, por ejemplo, la Noche de Cristal, es decir, que esto lance o profundice la gran ofensiva que lleva adelante el gobierno de Trump contra los inmigrantes en distintos estados. En fin, no vale la pena especular ahora quién puede haber sido el asesino y qué motivos tuvo, pero acá habrá mucha gente en Estados Unidos que debe estar muy nerviosa, Fernando, a la espera de que capturen al causante, porque Trump ha elevado este asesinato a un nivel realmente extraordinario. Sí, yo lo he dicho varias veces y lo comentábamos antes, Estados Unidos es un país que tiene una calidad extraordinaria en materia de, por ejemplo, ser generoso con otros países para solventarlo, para una serie de cosas, y simultáneamente es el país que, bueno, tiene más armas que habitantes. Tiene más o menos, se calcula que tienen algo así como casi 400 millones de armas inscritas y 330 millones de habitantes. Es la única democracia, lo he dicho varias veces, la única democracia que ha matado a cuatro presidentes en ejercicio. Abraham Lincoln, bueno, John Kennedy, Carlyle y Garfield. Esos cuatro presidentes murieron a consecuencia de balazos de atentados y han quedado una cantidad de otros que fueron heridos, entre ellos Donald Trump hace poquito, que te acuerdas que también hubo un atentado contra él. Bueno, el presidente Reagan. Bueno, también el presidente Reagan, pero Trump hace poco también tuvo esta experiencia. Y como tú muy bien lo dijiste, hay muchos estados, otros han dado un paso aparte, que permiten la tenencia de armas y que tú puedas andar con armas. Y bueno, como decía, y yo siempre lo cito, a Jacques Ellul, el filósofo francés, un instrumento demanda su uso. Y por eso él estaba en contra, por ejemplo, de las bombas intercontinentales. Decía, ¿por qué? Porque tarde o temprano se van a usar. Y eso puede terminar en una hecatombe, y las bombas nucleares también. Bueno, las armas, si las tienes ahí, las armas tienen, desgraciadamente, una función que a veces es lo que necesitas que la va a usar, que es terminar el problema. Si el problema es el vecino, un par de balazos y el vecino ya dejó de ser problema. Ahora, tú te vas preso en una de esas o qué sé yo, pero la locura que se genera del antagonismo y de la rabia contra el blanco que tú quieres eliminar, bueno, hace que tú hagas estas cosas. Además, en un país que tiene un problema de drogadicción muy importante. Y si hay una mezcla tóxica peligrosa, son drogas y armas. Sí, sí. Bueno, lamentable lo que ha pasado, y no es extraño que se utilice la muerte de este señor Kirk como un factor político, porque, a ver, no solamente porque efectivamente, según lo que sabemos, fue asesinado por, me imagino, alguien que estaba en contra de lo que representaba, pero insisto en que este tipo de cosas, cuando pasan, hay mucha gente que trata de sacarle el mayor provecho posible en términos políticos. Bueno, Trump, aparentemente, como no han capturado al hechor,
sacó una conclusión anticipada y dijo, esto es la ultraizquierda. Claro. Lo dijo en su locución en la Casa Blanca. Es la ultraizquierda la causante de este crimen. Por lo tanto, esto hace presumir de que hay una intención de utilización de este hecho ya establecido, independiente de que se sepa quién lo cometió. Sí, bueno, lamentable, efectivamente, porque yo insisto, Estados Unidos es uno de esos países extraordinarios y súper solidario en un montón de cosas, y sin embargo tiene dentro esta como vida de western en las películas, digamos, que se resuelve todo con el duelo a las 6 de la tarde. Cierto, bueno, habrá que ver cómo evoluciona esta situación, pero es preocupante y creo que esto, el impacto emocional que puede tener Sí. en el electorado y en la convivencia en Estados Unidos puede ser profundo. Vamos a tu libro. El libro, El Pacto del Agua de Abraham Verghese. El Pacto del Agua. Es un libraco. Sí. Y bueno, y el agua está de más decirlo, es la vida. Sí. El agua es la vida y la muerte. La vida en términos de la agricultura, de lo que se necesita, y la muerte cuando tienes inundaciones, hay lluvias que duran semanas, y de eso trata este libro que transcurre en India, desde 1900 hasta mediados de los 900, hasta 1977, y es la historia de una mujer que, digamos, el libro comienza así, de manera que no hay ningún disclosure, no estoy revelando nada, pero la institución del matrimonio forzado, la India muy tradicional, muy conservadora, pero a la vez esa India profunda, llena de mitos, de creencias y de una creatividad enorme. Para quienes son amigos de la cultura india, que es una cultura fascinante y que es muy prolífica en grandes escritores, incluyendo al señor Verghese, yo he leído varias novelas indias que me han fascinado. Es un país de una profundidad, de una diversidad realmente notable, en que se combina de una forma casi como, también en América Latina hay algo de eso, la fantasía, el realismo mágico. India tiene mucho de realismo mágico, y por lo tanto cuando tienes buenos escritores, ellos son capaces de traducir todas estas creencias, toda esta religiosidad, y darle una interpretación extraordinariamente creativa y muy agradable, muy interesante de leer. Y bueno, este es un libraco. Sí, no, un libraco. Ahora, convengamos que India también, y lo hemos conversado nosotros, ha pasado de un tiempo a esta parte a ser una potencia que puso cohetes dando vueltas y orbitando en la Luna. Tiene un nivel de tonelaje comercial extraordinario, salvaje, abastece a un montón de otros países, y tiene, claro, esta cosa que es muy fuerte, el hinduismo, qué sé yo, y toda esta situación religiosa que E islamismo. bueno, el islamismo también, sí. Y también digamos, tiene a Buda también. Y la mayor concentración de islamistas del mundo está en India. Claro. Entonces, es un país en ese sentido que se conoce poco. Se conocen más bien por las noticias que salen, pero yo conozco gente que ha viajado a India y que ha llegado, pero fascinada. Entre otras cosas porque, claro, ver el Taj Mahal encima y ver una serie de otras arquitecturas maravillosas, el Nilo que pasa por todas partes, en fin, da la sensación de que es una... Y además toda la mise-en-scène de las acciones es algo bien impresionante, porque son muy diferentes a Occidente. Mira, a Brasil en su tiempo le decían Belindia, porque la parte desarrollada era como Bélgica y la parte subdesarrollada era como India. Hoy día
India es la parte desarrollada, no tiene, como tú lo señalaste, no tiene nada que envidiarle a ningún país. Tiene los niveles de desarrollo extraordinarios. Bueno, han logrado, como tú lo dijiste, poner una serie de satélites arriba. No solamente un satélite, sino que llegar a la Luna. Llegar a la Luna. Y bueno, son éxitos enormes y tienen un desarrollo en una serie de campos realmente espectaculares. Pero por el otro lado, tienen un nivel de atraso. Y sobre todo en lo que respecta a las mujeres, la condición femenina en India está todavía en muchas regiones, es francamente medieval. Por lo tanto, es un país de contraste y esto lo hace aún más fascinante, porque es de una riqueza y de los niveles de contradicción que existen en ese país son únicos. Claro, yo he visitado varias veces India y un país que te deslumbra, absolutamente te deslumbra, pero a la vez te repugna. Sí. Y a mí, cuando digo repugna, ver la pobreza que vi, por ejemplo, en algunas ciudades, es decir, barrios inmensos, interminables, en Calcuta, por ejemplo, y de una pobreza y de una miseria, en que tú ves las ratas corriendo por la calle, realmente es sobrecogedor. Por lo tanto, y vas después a un templo en que dice la inteligencia, la capacidad implícita en esta construcción te deja con la boca abierta. Es para visitar, es un país realmente increíble. El Pacto del Agua. El Pacto del Agua de Abraham Verghese de Salamandra. Perfecto. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves con Raúl, pero estamos, por cierto, el próximo lunes con ustedes. Hasta luego.